Dios le bendiga. Gloria a Dios. Damos un Señor una gloria al Señor. Un fuerte aplauso porque Dios está obrando con medio nuestro. Amén. Está haciendo maravilla y damos al Señor toda la gloria. Toda la gloria. Muy contento por todo lo que decía Adela. Así que bienvenida. Estamos re feliz que esté con nosotros. Para nosotros va a ser un gran honor, un privilegio tenerlo tanto a Ramón como a Adela, ¿no es cierto? Va a ser algo tremendo. Y para todos ustedes que seguramente ya lo están conociendo y es una bendición, ¿no es cierto? Así que gloria a Dios, damos gracias. Dios nos está bendiciendo por todos los flancos, ¿vieron? Le aparece un... Bueno, qué bueno. Y hoy le quiero hablar una palabra, hermanos, del ministerio profético. Hoy vamos a hacer algo que va a introducirnos al mover profético, al manto profético, así como decía hoy de la paternidad, que hablamos de cómo nosotros queríamos dar paternidad como iglesia. También nosotros somos una iglesia netamente que creemos en el manto profético que Dios quiere desatarnos, ¿cierto? Este es el ministerio profético. Y yo tenía un versículo, hermanos, que cuando le pasé al hermano de multimedia los versículos, Dios me trajo un versículo que lo había leído, pero no lo había incluido en el índice de los versículos que quería compartir hoy. Pero Dios me lo trajo muy fuerte, así que hoy se los quiero compartir porque es un versículo que a mí me ha impactado mucho de conocer a Dios. Mire lo que dice Isaías. Isaías capítulo 46, versículo 9. Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios, y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo que por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. ¿Cómo dice el versículo? Que anuncio lo por venir, dice. Y dice el versículo, a mí me impactaba ese versículo, me digo, es cierto, Señor, ¿quién hay como tú? Dice el versículo, ¿quién hay como yo? Dice Dios. Dios mismo dice, ¿quién hay como yo? ¿Qué es la característica que tiene Dios? Que anuncia el porvenir. ¿A dónde vamos a encontrar un Dios así, verdad? Vamos a un Dios que tiene una madera, tiene ojos y no ve, tiene boca y no habla, uno va y le ora, hay gente que le reza a santos, le reza a dioses que no anuncian nada de lo que va a venir. Pero sin embargo Dios, la característica, hermanos, que Él tiene la capacidad de anunciar el porvenir. ¿Quién hace de nosotros los seres humanos eso? Nadie. Solamente Dios tiene esa capacidad de anunciar el porvenir, significa lo que está por venir, el futuro, ¿no es cierto? Lo que está avecinándose. Esa es la capacidad que tiene Dios. Entonces, por eso nosotros entendemos, hermanos, que Dios es un Dios profético. No es que solamente tiene que ver con el ministerio profético o con la función del profeta, sino que Dios en sí es un Dios profético, ¿verdad? Entonces, si nosotros hablamos de los 5 ministerios, los ministerios quíntuple, Dios, ¿cómo es? Es el apóstol, dice Jesucristo, el sumo apóstol. Entonces, Él es un Dios que está involucrado con el apostólico. Dios es un Dios pastoral también, porque dice Jesús, dijo, yo soy el buen pastor. Y dice que Él es evangelista, porque viendo la multitud, dice, como oveja desamparada, dice que Él llevaba la palabra, evangelizaba a los perdidos. Después también dice que Él es buen maestro, que Él enseñaba a la gente, quería enseñarnos la palabra, y se iba al monte y enseñaba. O sea que Él está involucrado con esos 5 ministerios. Y en lo profético Dios no está ajeno, al contrario, Dios es un Dios profético. Eso lo tenemos que saber como algo básico en nuestra vida cristiana. Dios está bien metido en lo profético, porque en realidad Dios se mueve en tiempos proféticos. Si uno comienza a conocer a Dios, es lo más notable. Sí, Dios es amor, sabemos que Dios es amor, Dios es bueno, Dios tiene muchas características, pero una de sus características poderosas es que Él es profético. Cuando uno se relaciona con Él se va a dar cuenta. Dios no empieza a pedir que oremos tanto tiempo por algo. ¿Vieron que a veces Dios nos hace hacer actos proféticos? Hace tiempo hablábamos con Adela y decíamos, bueno, vamos a hacer el acto profético de que tenemos el salón y hacíamos que tenemos la llave y lo abrimos. Y es un acto profético, ¿verdad? Porque lo queremos por fe. Pero Dios a veces se mueve con todas esas cosas, ¿no es cierto? Dios promueve a nosotros que hagamos eso. Está en nosotros y nosotros nos vamos a creer lo profético y nos vamos a meter en eso. Porque si nosotros pensamos que Dios no es profético, solamente es para algunos que están en ese oficio, yo no tengo nada que ver, yo no me meto en eso. En cambio no,
tenemos que saber que Dios quiere que nosotros seamos un pueblo profético. Miren lo que dice Mateo 10, 41. Los profetas son muy amados por Dios y tenemos que honrarlo. Y como todos los ministerios, ¿verdad? Como el pastor, como el evangelista, pero los profetas hoy que vamos a hablar, tenemos que honrarlo, ¿verdad? Porque dice que recibimos recompensa del Señor. ¿Saben por qué? Porque los profetas muchas veces son rechazados por la gente. Y Dios dice, no, ojo, cuidado, no toquéis a mi profeta. Está bien que hablaba de no matarlo, porque en ese tiempo hasta lo mataban, pero no maltraten a los profetas que Dios envía, no maltraten a los siervos, porque Dios dice que tenemos que ¿cómo? Recibirlos, ¿verdad? Miren lo que dice Mateo 10, 4, 1. El que recibe a un profeta por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. Ahí está. Y el que recibe a un justo por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. Bueno, ahí está. El que recibe un profeta, recompensa de profeta, es decir, vamos a decir, nos conviene, diga conmigo, nos conviene recibir, porque hay recompensa, hermano, hay recompensa. O sea, Dios dijo, voy a bendecirte, voy a bendecir. ¿Saben por qué, hermano? Porque ahí está la bendición, meterlo en el ministerio profético, está la bendición. Uno recibe bendición, recibe recompensa de Dios. Como Dios sabe que el ser humano es racional, piensa todo, cuando Dios nos da una palabra que nos desafía, que nos hace pensar en una locura, nos hace sentir desafiados, corremos el peligro de no recibir. Vieron que hay gente que no quiere saber nada, porque dice, no, con las visiones, con eso que yo tengo miedo, no vaya a ser que esto, no vaya a ser... Entonces como que no recibe a los profetas de Dios. Entonces no, la palabra de Dios nos enseña clarito que nosotros tenemos que recibir los profetas del Señor, recibir a aquel que viene con un manto profético. Eso es lo que la Biblia nos enseña. Entonces nosotros tenemos en primer lugar estar abierto, hermano, estar al recibir todo lo que Dios tenga en cuanto a lo profético, a los niveles proféticos. Vieron que lo profético tiene como niveles. Hay mucho de Dios en lo profético. Entonces, el movimiento profético, mire lo que incluye, hermano. Estos niveles proféticos que yo le digo, incluye los profetas, los ministros profetas, porque quizás el ministro no tiene el don de profeta, pero fluye en una unción profética. Entonces, está también el cántico profético. Están, por ejemplo, los que cantan alabanza, justo los que están en la alabanza, ellos cantan y pueden empezar a cantar profetizando. ¿Vieron alguna vez a alguien, David? Agarraba el arpa y empezaba a soltar profecía con el medio del cántico. Uno dice, no está predicando, no está profetizando, pero está fluyendo en un cántico profético. Es decir, que lo profético tiene sus vertientes también. Puede darse en el cántico profético, puede darse en una prédica profética. Un ministro puede ser un ministro profético, porque está fluyendo en una unción de declarar cosas, de establecer cosas, de profetizar. Con la misma palabra también profetizamos. Entonces, la oración o intercesión profética. ¿Cuántos tienen intercesiones que interceden y declaran y que establecen y que va a pasar y que declaramos y que esto va a venir y que están intercediendo por otras personas de una forma profética? Entonces puede darse la intercesión profética. Después puede darse el presbiterio profético. El presbiterio profético es cuando la iglesia tiene una comitiva, un grupo entero que es como una plataforma ministerial, donde están los 5 ministerios, y ese presbiterio se llama conjunto de ancianos, es decir, conjunto de líderes, conjunto de ministros, que generalmente son los que levantan líderes, levantan pastores, son los que están a la cabeza y los que están como ministrando al pueblo. Entonces ese presbiterio puede ser un presbiterio que crea en lo profético o que no crea. Entonces existen los presbiterios proféticos también. Existen los presbiterios que fluyen en un manto de unción profética, porque es una unción. El ministerio profético tiene que venir una unción, porque cuando Saúl dice que vendrá el Espíritu Santo de Dios con poder y profetizará, es decir, necesitamos que venga esa unción. Entonces es un toque de Dios, el presbiterio profético. Entonces, aunque no sea un profeta usted o en esta mañana, pero todo el cuerpo de Cristo tiene que hablar el lenguaje profético, tenemos que comenzar a hablar el lenguaje profético. ¿Qué es hablar el lenguaje profético? Es declarar cosas que no son todavía, ¿verdad? Si tú crees que tu casa va a ser salva, comenzar a declararlo, comenzar a profetizar
que mi familia va a ser salva, que mi familia se va a levantar, vamos a profetizar, declarar sobre Argentina que se va a levantar, es decir, comenzar a tener un lenguaje que comience a decir las cosas que no son como si fuesen. Y Juan 4:9, mire lo que dice Juan 4:9 y Mateo 21:11, porque son cortitos los dos. Le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. La gente decía: Este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. ¿Vieron? La gente reconocía en el Señor un ministerio profético. Jesús le decía: tú eres profeta y tú eres el profeta de Nazaret de Galilea. Es decir, que Jesús mismo, el Padre, está envuelto en lo profético, y Jesús también no está ajeno a lo profético. Va a decir, pero Jesús vino como Salvador. Entonces nosotros tenemos que creer también que los profetas son parte del cuerpo de Dios y son parte de los ministerios que Dios quiere levantar en la iglesia. Entonces tenemos que conocer estos ministerios, familiarizarnos y recibirlos, porque el que lo recibe tiene recompensa. Ahora, si usted no quiere recibirlo, se pierde la bendición, se pierde la recompensa, el ministerio sigue para adelante, pero somos nosotros los que nos perdemos la bendición. Por eso uno tiene la decisión en esta mañana de querer abrazar, recibir o quedarse ahí en otro nivel, porque lo profético nos lleva, hermano, a profundidades tremendas. ¿Qué es un profeta? Es un vocero. El profeta es un vocero como lo fue Aarón para Moisés. Moisés era tartamudo, no sabía hablar. Entonces dice Dios: ¿cómo voy a hablar al pueblo? Yo soy tartamudo. Te voy a poner a Aarón, que Aarón va a hablar al pueblo, tú le serás por Dios y él te será a ti por vocero, por profeta. Él hablaba de parte de Dios. Entonces el profeta es un vocero. Mire lo que dice Éxodo 4:15. Éxodo 4:15. Tú hablarás a él y pondrás en su boca las palabras, y yo estaré con tu boca y con la suya, y os enseñaré lo que hayáis de hacer. Y él hablará por ti al pueblo, él te será a ti en lugar de boca, y tú serás para él en lugar de Dios. En lugar de boca. Entonces el profeta tiene que declarar lo que Dios está queriendo hablar, ¿no es cierto? Un vocero. Y muchos de nosotros aquí están creciendo en esos ministerios. Yo sé que ustedes lo creen y están fluyendo en esas cosas. Y gloria a Dios por eso. Y gracias, Señor, por ustedes. Y creemos que Dios los use mucho más y puedan todavía potenciar más. Mire que hay varias palabras asociadas al ministerio profético que nos van a ayudar a entender lo que significa. Hay varias palabras del hebreo. Estas palabras nos dan una comprensión de lo que es el ministerio. Una es raba. No sé si se pronunciará bien así en español, pero es una raba con B larga. Ocurre más de 400 veces, dice que aparece, y significa brotar, rebosar. ¿Vieron cuando brota algo? O derramar. Eso significa raba. El ministerio profético pasa eso, que comienza a brotar algo. Vieron que uno, por ejemplo, estaban ahí que uno no se puede contener y que comienza algo a aparecer. Y uno como que, bueno, tiene que empezar a fluirlo. Pero eso es lo que pasa con el ministerio profético, es como un brote. Viene como un brote, ¿no es cierto? Un derramar, es un rebosar, comienza a rebosarte, es como que vos te dejás llevar por eso, que viene de parte de Dios. Otra palabra es nataf, que significa dejar caer como gotas de lluvia. Esta palabra revela el origen de la profecía, es decir, que viene de arriba, es como una lluvia que comienza a caer y comienza a inundarnos, comienza a tocarnos, comienza a llenarnos. Entonces comienza a brotar y comienza a caer de parte del cielo para nosotros, ¿verdad? ¿De dónde proviene esa profecía que recibe el ministerio profético? ¿De dónde proviene? Obviamente que es del Dios mismo, no es de voluntad propia. Mire lo que dice 2 de Pedro, que está clarito en la Biblia, explica este tema. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que inspira las profecías, obviamente, no es de voluntad humana, dice, no es que a él se le ocurre la persona, es algo que viene de parte del Espíritu Santo. Aunque parezca tan simple, hay gente que todavía no conoce el tema de la profecía, no lo conoce. Y comprende y estudian todo eso y dice de dónde salen todas estas cosas. Obviamente que viene del Espíritu Santo de Dios, pero dice ninguna profecía de la Escritura es privada.
Porque muchos han dicho con este versículo interpretaciones diciendo que no, que la palabra de Dios es la única profecía, la profecía es la única y se acabaron, no hay más profecías, se cerró el canon, etcétera, etcétera. Y ahí el versículo está hablando ninguna profecía de la Escritura. Es decir, hay profecías que fueron dadas por medio del Espíritu Santo para escribir la Biblia, que fueron profecías de ese tiempo, pero Dios sigue dando profecías. No se terminó con la Biblia, es decir, la Biblia se terminó de escribir y se cerró el canon, por supuesto, pero el Espíritu Santo sigue dando palabra, sigue hablando, digamos. No es que lo tenemos que enmudecer a Dios porque nos regaló la Biblia. Nos regaló la Biblia, nos enmudecemos a Dios, se acabó la conversación con el Señor. No, Dios sigue profetizando por las naciones, Dios sigue apareciendo palabras para las naciones, Dios sigue hablando entre medio nuestro. Entonces, ninguna profecía es interpretación privada, se refiere a que nosotros no la podemos interpretar como a nosotros nos parece, sino como el Espíritu Santo nos dice que tiene que ser. Yo conversaba con algunos hermanos, qué triste es ver cuánta realidad en las iglesias se pelean, las iglesias se pelean entre cristianos y aún entre ministros de interpretaciones de la Biblia, que así como tiene que ser es así, así, así tiene que ser. No, tenemos que preguntarle al Espíritu Santo qué es lo que quiso decir en la profecía y Él nos dará la interpretación, porque no es de interpretación privada, porque si no, imagínense que sería tantas interpretaciones como cabeza ahí pensando. Entonces necesitamos que el Espíritu Santo, por eso generalmente lo que comienzan a meterse en los ministerios proféticos, Dios le comienza a dar sueño, y uno ve que el profeta no lo sabe todo, y por ahí recibe un sueño y tiene que interpretarlo después. ¿Y qué significa este sueño, Señor? ¿Y por qué me habla esto? Y bueno, y Dios después te tiene que dar la interpretación también, porque a veces te habla clarito, y a veces te habla con vamos a decir, con señuelo, pero es como que dándote pistas, digamos, para llamarte a buscarte. Vieron que yo le decía, por ejemplo, el profeta Jeremías, que era joven, era un profeta que recién era joven, empezando, y yo le tenía paciencia, le mostraba visiones, le mostraba una olla, y él decía, Señor, ¿qué me quiere decir? ¿Que me está agarrando hambre? ¿Qué me quiere decir? ¿Que ya llegó la hora del almuerzo? No, era un significado profético. Dice, esa olla se va a derramar así como se cae de norte a sur, o le daba una coordenada, no recuerdo la orientación que le dio, pero le decía, así va a venir el juicio a la nación, del norte vendrá la nación de allá y lo comenzará a atacar. Wow, y ahí él entendió el significado de la olla. Es decir, que Dios siempre da sueños, da visiones, pero después el Espíritu Santo nos comienza a dar luz, iluminación acerca de lo que Él nos quiso hablar. Porque Dios, bueno, así se mueve. Uno pregunta a Dios, ¿pero por qué, pastor? No le puedo dar una explicación de eso. Así se mueve Dios. Usted habla con todos los que están en el ministerio profético y a veces que es clarito la cosa y a veces hay que el Señor tiene que dar interpretaciones. Entonces, así se mueve el Señor. Nosotros no le podemos decir a Dios cómo queremos que Él nos hable. Él se mueve de esa manera, se mueve con visiones, se mueve con sueños, se mueve a Pedro le apareció en una visión con animales. ¿Se acuerdan que él no podía comer animal inmundo? Y no llame inmundo lo que yo santifiqué, pero no tenía nada que ver con la comida, tenía que ver con que él iba a hablar a Cornelio. O sea que eran cosas que tenían que necesitar una interpretación, no venían así de simple. Entonces, lo profético tenemos que acostumbrarnos, hermano. Cuando usted recibe un sueño, cuando usted recibe una palabra profética, que no la pueda entender en el ahora, pero bueno, la tendrá que estudiar, la tendrá que orar, la tendrá que pedir revelación al Señor, tendrá que pedir que Dios le ayude a llevarla a cabo, etcétera, etcétera. Siempre que quiera meterse usted en lo profético, siempre que usted quiera recibir, es como que es el ABC de lo profético, necesita activarse en eso y bueno, y creer que Dios le va a dar la revelación, amén. Creer que Dios le va a dar. Yo a veces le digo, un par de veces, no quería digamos, decirle algo a Dios que no tenía que decirle, pero a veces le digo, Señor, ¿por qué no lo más fácil a veces, Dios? Pero yo sé que vos hablas como vos querés, como vos te parece, yo sé que tú eres Dios, tú eres soberano, pero a veces lo soy sincero, yo le digo, Señor, un poquito más fácil, no, pero así Dios me tiene buscándolo, si Dios me da todo servido, no. Entonces, nosotros queremos que Dios no hable fácil, que Dios no diga las cosas claras, pero a veces no es todo así, es la realidad. Usted habla con el caminar de los que caminan con Dios, los que están en el caminar día a día, que conocen un poquito más de cerca el corazón de Dios, que están acostumbrados a la guía de Dios, va a encontrar que ellos también pasan por eso. Los grandes profetas de la Biblia atravesaban esas cosas y uno dice,
no sé, es el método que Dios tiene, el método profético que Dios tiene, Él hablar a través de visión, a través de voz audible, por supuesto, a través de la palabra también, la palabra de Dios, obviamente que es una profecía ya dada. Toda profecía, como yo le expliqué, los profetas mueren, los profetas son seres humanos, entonces todas las profecías que dio Jeremías, Isaías, Ezequiel, todas tuvieron que ser registradas en un libro. Por eso yo le digo, le dice Dios a los profetas, escríbelas en un libro, regístralas, para que cuando tú no estés, estas palabras no se pierdan, alguien las pueda escuchar y alguien las pueda cumplir. Entonces, todo lo que Dios nos habla a nosotros, tenemos que tratar de darlo a las futuras generaciones, no que quede en nosotros. Todas esas palabras que Dios nos habló son valiosas. Transmítalas a sus hijos, las lecciones que Dios les dio, transmítaselas a la iglesia, las lecciones que Dios le habló, compártaselos a los hermanos, porque todas esas lecciones o esas direcciones o esos mapas, porque la palabra profética es como un mapa. ¿Vieron un mapa cuando uno se va a una ruta, o eso que uno está ahí que no sabe qué hacer? Es como un diseño que Dios nos da, un mapa para saber muchas veces tomar decisiones, ¿verdad? Sabemos que la palabra de Dios es nuestro gran mapa, por supuesto que tenemos que estar ahí, pero a veces Dios usa otros medios para hablarnos, no solamente la palabra de Dios, Dios se vale de otros medios que Él usa, ¿verdad? Que son los medios de revelarnos a nosotros cosas. Amén, hermano. Entonces eso es algo tremendo que necesitamos fluir porque así es Dios, hermano, así es Dios. Dios es un Dios profético y no para de ser profético. No es que paró en el primer tiempo cuando se cerró la Biblia, dijo me tomo unas vacaciones, ahora tienen la Biblia, que la Biblia sea su Dios. No, Dios sigue hablando a nuestra vida, Dios sigue dando visiones, sigue dando palabras. De hecho, entre nosotros estamos comúnmente acostumbrados a esas cosas, pero en muchos lugares no lo están, hermano. En muchos lugares no están acostumbrados, todavía no han conocido la voz de Dios, la voz de nuestro Padre Celestial, la voz del Espíritu Santo. Por eso yo entendía que es importante hablar de este tema, para que hay gente que lo comience a experimentar, comience a entrar a esos niveles. Acuérdese, reciba a los profetas, reciba la palabra de Dios. ¿Cuál es la diferencia entre el profeta del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento? Que la Biblia dice que ellos profetizaban la venida del Señor para adelante, o sea, la primer venida profetizaban, y nosotros profetizamos la segunda. Los profetas del Nuevo Testamento vienen la que viene después, ahora. Entonces, y la diferencia obviamente es que el Espíritu Santo todavía no estaba activamente como ahora. Entonces el Espíritu Santo venía sobre momentos, sobre David, sobre algunos personajes, pero no estaba activamente como estaba el Espíritu Santo en la tierra, por supuesto, pero era otro tiempo, no era el tiempo de la gracia como era. Jesucristo no había muerto por los pecados, entonces había una raza contaminada por el pecado en ese tiempo. Entonces el Espíritu Santo por momentos venía con poder, pero hoy tenemos el privilegio de ser morada del Espíritu Santo, y que el Espíritu Santo venga y habite entre nosotros continuamente, porque se ha roto toda distancia con el Padre a través de Jesucristo. Entonces, Dios prometió activarnos. Mire lo que dice Hechos 2:16. Dios lo prometió, hermano, así que créalo, porque hay una promesa para usted y para mí en Hechos. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Y profetizarán, amén, gloria a Dios, gloria a Dios. Y profetizarán, Dios lo está asegurando, eso va a pasar. Pero miren, hermano, ¿hay edad para esto? ¿Qué les parece después de este versículo? Están todos los grupos metidos ahí. A ver, ¿falta alguno? Están todos, hasta las mujeres. Uno dice, no, las mujeres no, hijas, dice, hijas, ¿no es cierto? Hay hijos e hijas, o sea, está incluido toda carne, todo género. Así que no hay nada que esté excluido. Si usted es un hermano, la promesa para usted y es para mí. Amén. Dice Dios que veremos visiones, que veremos sueños, que tendremos un derramar del Espíritu en nuestros días. Amén. Así que eso es lo que tenemos que creerlo, Créalo, hermano, créalo que lo profético va a tocar a su puerta, crea que lo profético va a tocar a su familia, va a tocar su ministerio, y usted va a comenzar a caminar
en cosas sobrenaturales, activarse en lo profético. Es decir, ¿qué es esto de lo profético? Yo me comienzo a activar, voy a empezar a creer todas estas cosas como Dios es. Yo voy a empezar a hablar el lenguaje de Dios. Mire, si Dios le habla el lenguaje profético, usted tiene que contestarle el lenguaje profético. Si Dios le habla en español, ¿usted cómo le va a contar? En inglés, no, en español, para que podamos entendernos. Bueno, y si Dios me está pidiendo algo proféticamente, yo tengo que hacer algo proféticamente, porque es el lenguaje que se está comunicando en el reino, un lenguaje profético. Dios siempre actúa así. Usted lea la Biblia y va a encontrar plagado de ejemplos donde Dios le hacía hacer cosas a los profetas. Uno se le hacía sacarse el cinto, uno le hizo cuero, enterrar cuero que se podría, hacer ejemplo, uno le hizo dormir de un lado, como vieron en el Instituto de los Trabajos Prácticos que hicimos, a Ezequiel dormir tantos días de lado que representaban los años del castigo, o los años de los pecados, los años de los castigos. Hay multitudes de profecías que no recuerdo todas, pero hay millones de ejemplos, ¿verdad?, que estaríamos tanto tiempo. Entonces, usted ve la Biblia y se va a dar cuenta que Dios sigue hablando de esa forma, pero como no está la Biblia en estos tiempos, muchos creen que era para ese tiempo nomás, pero no, hermano, la Biblia dice que el Señor, el Espíritu de la profecía es Cristo, y el Espíritu Santo es el que sigue dándonos palabra, guiándonos, dándonos orientaciones, porque los profetas son como los ojos del cuerpo, videntes que ven las cosas espirituales, ven el mundo espiritual y ven hacia dónde tenemos que caminar, dan una palabra de direccionamiento, ¿verdad? Por supuesto que siempre relacionándonos con todos los ministerios. Tiene su función el profeta en el cuerpo de Cristo, así como en el pastor, y cada uno va coordinándose y trabajando de forma unida y por supuesto de forma ordenada, pero siempre se puede trabajar de forma mancomunada, relacionada, y se puede tranquilamente, porque para eso están. No todos son ojos, entonces los que son ojos tienen esa... Yo sé que hay algunos que tienen más fluidez en eso porque tiene que ver con dones. Pero bueno, hermano, si usted ve que no tiene tanta fluidez en eso, por lo menos crea en lo profético y actívese. Cuando Dios le da una palabra, recíbala y ejecútela. Amén, ejecútela, porque eso es creer la palabra profética. Si no le dan una palabra y la dejan encajonada en un cajón, no va a dar el resultado que Dios quiere, hermano. Amén. Fíjense que Ezequiel, yo la otra vez le estaba contando a Ramón y Adela que estábamos hablando, yo siempre me queda marcado el rey Ezequías, que cuando él estaba enfermo, él estaba atravesando una circunstancia y Dios le habla, le envía a un profeta de que él golpee con una flecha al tierra. Él tenía que golpear, ¿no es cierto? Y él se queda corto cuando golpea, como que en vez de haber golpeado tantas veces, bueno, golpeó pocas veces. Y Dios le dice, ¿por cuánto golpeaste esas veces? Eso es lo que va, o sea, como que él tuvo hasta lo que creyó, digamos, hasta lo que él se jugó. Entonces, a veces nos pasa eso. Dios nos da una palabra profética y nos quedamos en activarla. Y tenemos que tratar de ejecutarla, esa palabra. Y Dios prueba nuestra fe también, en que si nosotros ejecutamos algo que no lo estamos viendo todavía, eso es realmente el queso de la cuestión acá. Porque Pedro, por ejemplo, caminó sobre las aguas, cuando era una locura caminar sobre las aguas. Pero ¿quién se anima a caminar sobre las aguas? Que le crea a Dios nomás, no hay otra. Entonces, en lo profético hace falta fe, mucha fe, porque a veces Dios nos pide cosas que son irracionales, porque son sobrenaturales, como caminar sobre las aguas, etcétera, etcétera. Tantas cosas que pasaron en la Biblia que fueron milagros sobrenaturales. Entonces Dios nos va a empezar a pedir cosas, hermano, cada uno de nosotros, como estos milagros que estamos creyendo que Dios va a sanar. Entonces Dios nos va a empezar a pedir, le va a empezar a pedir a cada uno de ustedes cosas tremendas para hacer, y tenemos que activarnos en lo profético. Si Dios le pide algo, hágalo, hermano, hágalo, no importa lo que venga, lo que se venga, la consecuencia que se venga. Tenemos que empezar a creerle a Dios, y que si Dios nos muestra algo, le damos para adelante con eso, le damos para adelante, no importa lo que tengamos que atravesar, amén. Entonces, y bueno, y usted así irá conociendo a Dios, irá conociendo cómo Dios le habla, irá dándose cuenta si fue usted realmente el que sintió eso o realmente fue Dios, porque Dios
va a confirmar esa palabra, va a dar los resultados, va a dar los frutos. Pero si yo me quedo ahí y no ejecuté la palabra, ¿qué va a pasar? Se va a perder esa palabra, ¿verdad? Es como que dábamos, si nosotros tenemos una bolsita caramelo y yo digo acá, ¿quién quiere caramelo? Y nadie lo toma, y van a quedar en la bolsita, ¿verdad? Van a quedar ahí. Esas son las promesas, las bolsitas son las promesas. Dios dice, yo tengo promesa para todos. Profetizarán, van a fluir lo profético. ¿Quién lo quiere tomar? Yo. Y ahí empieza a fluir. Pero Dios no puede fluir en una iglesia que no está creyendo en lo profético, que no está activándose. ¿Y cómo puede ser eso? ¿Cómo Dios va a fluir? Entonces Dios quiere que nosotros nos activemos cuando Dios nos da, y Dios va a empezar a darte palabra. Si tú comienzas a creer en eso, Dios va a comenzar a darte palabra. Amén. Porque si Él sabe que uno está dispuesto, Dios va a comenzar a hablarte, va a comenzar a levantarte para que ore, va a comenzar a darte pedido de oración por otro, etcétera, etcétera. No sé las cosas que yo te voy a hablar porque sabrá Dios. Pero Dios quiere que primero nos activemos en eso, amén. Porque eso es lo que Dios está buscando, un pueblo profético. Recuerden entonces ustedes que las activaciones son dones vocales que Dios da. Dones vocales se llaman así porque son dones que tienen que ver con declarar con la boca. Y las visiones y los sueños no son visiones vocales, sino que son operaciones proféticas, son operaciones. Lo que es visiones, sueños, no tienen que ver con un mensaje hablado, sino con un mensaje, vamos a decir, gráfico. Entonces son operaciones de Dios. Fíjense que 1 Samuel 5:7 dice lo siguiente. Después de esto llegarás al collado de Dios, donde está la guarnición de los filisteos, y cuando entres allá en la ciudad, encontrarás una compañía de profetas que alto, y delante de ellos Salterio, y ellos profetizando. Entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder, y profetizarán con ellos, y serás mudado en otro hombre. Y cuando te hayan sucedido estas señales, haz lo que te viniera a la mano, porque Dios está contigo. Amén, gloria a Dios, ahí está. ¿Cuántos quieren ser mudados en otra mujer, en otro hombre? ¿Cuántos quieren ser mudados? Hermano, para entrar en lo profético tenemos que ser mudados. Olvidarnos de que somos seres terrenales y de acá. Y bueno, pero para todo vamos a ser locura. Y hermano, tenemos que ir mudados en otro hombre. Porque recuerden que estamos trabajando con un Dios de poder. Y si Dios nos pide algo, no le vamos a hacer perder el tiempo a Dios. Si Dios me dice, Dios vení, y Dios viene, me mando nomás. No va a decir, no, pero mira que es una locura. No, me mando nomás. Porque dice que fue mudado en otro hombre. Entonces, él tuvo que cumplirse que el Espíritu de Jehová vino sobre él con poder vino. No vino así nomás, vino con poder y profetizará, y dice, y serás mudado. Eso es lo que necesitaba Saúl, ¿no es cierto? Él necesitaba romper con su humanidad, romper con sus requisitos religiosos, romper con su razonamiento. Entonces, cuando yo comienzo a romper con eso, soy un candidato a lo profético, ¿eh? Soy un candidato. ¿Por qué? Porque la persona que razona mucho no hace nada, ¿no es cierto? Duda, se queda, le cuestiona a Dios. Dios dice, hermano, tengo miles que me creen. Dios, no le vamos a hacer perder el tiempo a Dios, ¿verdad? Mientras nosotros tenemos tanta duda, hay miles que no han doblado su rodilla ante Balaam y que le están creciendo. Dios, hermano, Dios tiene gente que le cree por todas las naciones, amén. ¿Cuántos de acá que le creen? Yo sé que ustedes le creen a Dios. Acá en nuestra iglesia hay gente que le cree. Entonces Dios no va a perder el tiempo con aquellos que no creen en el Señor, amén. Dios quiere gente que le crea. Entonces cuando Dios nos da una palabra, nos va a activar en lo profético, necesitamos ser mudados en otro hombre. Dejar el viejo hombre, dejar lo que éramos antes que cuestionábamos, que pensábamos que esto es una locura. Y bueno, y comenzar a hacerlo. Pero animarse a que lo que hacemos es dar resultados. Que lo que hacemos proféticamente, algo va a pasar. No, lo hacemos con fe, creyendo. Entonces, si Dios le pide un acto profético, hágalo, hermano, y múdese por el Espíritu Santo en otro varón, en otra mujer, en otro joven, porque eso es lo que Dios quiere, hermano. Eso es lo que Dios quiere. Y le termino haciendo la diferencia con lo apostólico, porque lo apostólico es más que nada un ministerio administrativo. El apóstol lo que hace es más administrar, son puestos de gobierno, que tiene que ver con autoridad, orden divino. El apóstol tiene que más para ordenar, tiene que ver con gobierno y con autoridad.
los apóstoles tienen más autoridad para establecer, más autoridad de Dios. Eso tiene que ver con posicionamiento, con estrategia de conquista. Los apóstoles van al frente de la batalla, están como diseñando las conquistas. Entonces tiene que ver con cobertura y paternidad. El apóstol tiene que ver con la cobertura y con los territorios que ganan. Son gente estratégica, gente que Dios pone en ciertos lugares para ganar cierta. Dios le da diseños para estrategias para ganar la ciudad, para ganar una nación. Entonces el apóstol está más destinado a eso. Pero en lo profético está más relacionado, hermano, a lo demostrativo del reino. Eso es más lo profético. Lo profético, el apóstol está más relacionado, como yo le decía, a lo meditativo, pero lo demostrativo es lo profético. Hermano, el profeta fluye con una unción tremenda que demuestra muchas cosas que se te van, como decimos nosotros, se queman los papeles. Se queman los papeles. Cuando Dios te habla, ya está, vos te querés meter abajo una baldosa porque vos decís, yo no entendía nada, digamos. Todo lo que vos decís de que Dios no existe, que Dios te está hablando, ¿cómo que Dios no existe? Entonces se queman todos los papeles y cuando uno sabe que Dios lo está hablando, que hay una realidad que penetra en tu corazón, la palabra, el profeta puede hacer milagros, puede fluir en unciones, puede demostrar cosas. O sea, tiene que ver mucho con cuando Dios se manifiesta. Amén. El profeta tiene que ver cuando Dios se manifiesta en una vida, cuando Dios comienza a hablarte, cuando Dios comienza a mostrar. Pasaste de ser del anonimato completo, de ser un oyente común, a escuchar la voz de Dios. Hermano, eso no es poca cosa y no es común para mucha gente, hermano. No es común. Imagínense, yo he escuchado gente que dice, yo voy a la iglesia hace más de 30 años y jamás Dios me ha hablado, jamás he escuchado nada. No ha escuchado, no ha visto nunca la manifestación de Dios. Por eso es que hay personas que a veces me decían, yo no sé para qué voy a ir a la iglesia si, como dice ese dicho, Dios está en todos lados. Sí, hermano, Dios está en todos lados, pero Dios se manifiesta donde le adoran y donde se juntan 2 o 3 en su nombre, hermano, amén. Entonces Dios se manifiesta, Dios lo puede hacer por misericordia, se puede manifestar en algún hermano que está sin congregarse, Dios lo puede hacer también, pero Él eligió manifestarse donde se le adora en espíritu en verdad. Ahí la gente recibe mucha más manifestación de Dios, mucho más intimidad con el Señor, amén. Entonces lo profético está relacionado más con la demostración de Dios, amén. ¿Cuántos quieren que Dios se aparezca en su vida? Que Dios se aparezca, dice, Señor, te quiero conocer, yo voy a la iglesia, me hablaron, pero no conozco nada de ti. Entonces una cosa es conocer de Dios y otra cosa es conocer a Dios, que Dios se me manifieste a mí. Eso es lo lindo y eso es lo que tiene que ver con el ministerio de lo profético, hermano. Es ver a Dios obrar, es ver a Dios moverse. Porque lo profético es eso, es cuando Dios comienza a tomar el control y comienza a decirnos lo que tenemos que hacer, y comienza Dios a hacer cosas, a dirigirnos, se termina el gobierno humano y comienza la manifestación de Dios. Entonces, la activación profética tiene que ver con creer que Dios va a demostrar su reino en nuestra vida, hermano. ¿Amén? Entonces, eso es por ahora lo que quiero dejarle. Y una de las características del profeta, hermano, es que conoce el tiempo de Dios, el Cairo de Dios. ¿Vieron? Los profetas son, digamos, tienen esa gracia que Dios le ha dado de entender los tiempos de Dios. ¿Vieron que nosotros queremos todo ya? Vamos ya, vamos. Pero el profeta es como que comienza a discernir en su espíritu o comienza a tener como una revelación de qué es lo que Dios quiere para nosotros en este tiempo. ¿Qué es lo que Dios quiere? ¿Vieron que todo? Dios sabemos que Dios no quiere bendecir a todos. Pero cuando es el tiempo de hacer esto, cuando es el tiempo de hacer lo otro, es justamente lo que es lo demostrativo de Dios. Es el Cairo de Dios. Conocer qué es lo que Dios está queriendo. Dios se lo revela a los profetas. Dios se lo revela a los que están en el ministerio profético, a los que están siendo voceros de Dios. Porque así se mueve el Señor, así se mueve Él. Él eligió esa manera. Él eligió honrar a los profetas a través de ese privilegiado ministerio de la voz del Señor, hermano. Cuánto es tremendo eso, ¿verdad? Amén, es un privilegio, realmente es una cosa tan preciosa de que Dios use estos vasos humanos para su honra, como dice la Biblia. Entonces, los profetas son entendidos en los tiempos. Nosotros hacemos a veces a ojo, ¿vieron? Bueno, vamos a hacer esto, pero una cosa es declarar sin saber, vamos, Dios va a hacer esto por buenos deseos nomás, y otra cosa es declarar porque Dios nos dijo. Amén. ¡Wow! ¡Qué diferencia!
¿Qué diferencia? Porque eso es eso justamente, es saber los tiempos que Dios quiere hacer en nuestra familia, en nuestra vida, ¿no es cierto? Eso es lo que es el ministerio de lo profético, aquel que está relacionado con eso. Y otra cosa, el ministerio profético tiene que ver con los cuándo va a pasar, los cómo va a pasar, los dónde va a ser el movimiento que Dios va a hacer, en los lugares y quiénes son las personas que Dios va a estar levantando. ¿Por qué le digo esto? Porque por ejemplo cuando Samuel va a ungir a David, vio a todos los hermanos, pero cuando lo vio a David dijo, este es el que Dios eligió, porque Dios le había dicho. Entonces él sabía los quiénes, pero no obviamente por él, sino porque Dios está mostrando, este tiene que ungir. Entonces Dios sabe quiénes son las personas que Dios quiere hablarle, que Dios quiere hacer de una forma sobrenatural. Entonces, también está relacionado con lugares, porque dice, Dios te quiere a ti por rey sobre Israel, le dijo. O sea, le sabía el lugar exacto de donde Dios lo iba a posicionar. Entonces, saben los lugares también. Son esas cosas, vieron que a mí muchas veces me ha pasado. Yo escucho que nos dicen, vos sabés que me levanté y creo que no sé si Cadera me contaba el otro día ayer que Dios le había dado una palabra de una situación legal, que es como que viene una sola palabra, ¿no es cierto? Y como yo le decía, a veces puede venir un entendimiento claro, a veces uno tiene que buscar significado, o puede venir un lugar, por ejemplo, no sé, sentís Córdoba, vos decís, ¿qué me pasa con Córdoba? No siento, pero si empezás a sentir algo con esa ciudad, o Dios te comienza a guiar en un lugar, entonces los profetas están relacionados con eso. El ministerio profético, hermano, es poder relacionarlos con los cómo de Dios. ¿Cómo Dios va a decir, pero cómo vamos a tener esto que estamos pidiendo? Y Dios va a decir, va a pasar así, así, así. ¿Qué dice Hechos? Va a pasar que los jóvenes van a tener visiones. Dios no dio los cómo ahí. Va a pasar esto a través del profeta Joel. Joel sabía los cómo, iba a venir un derramar y cómo iba a ser. Iba a ser esa característica, los jóvenes iban a tener taca, taca, taca. Él tenía todas las características de cómo iba a ser ese derramar. Entonces el fluir profético siempre Dios nos va a llevar a los cómo, a los cuándo va a ser, en qué tiempo, ¿verdad? Y bueno, eso es lo que es el ministerio profético. Entonces tenemos que estar recibiendo todo este tema y creyéndolo, hermano, porque Dios va a comenzar a darnos cosas tan grandes que vamos a sorprendernos. Vamos a sorprendernos. Entonces créale a Dios. Si usted está aprendiendo esa palabra y no sabe cómo va a pasar, y bueno, pida que el Señor le revele cosas, ¿verdad? Siempre que Dios en su infinita misericordia nos quiera hablar y nos quiera guiar, sabemos que Él nos quiere hablar. Así que pídale al Señor y sepa que Dios lo hace. Que Dios lo hace y que Dios va a tratar de esa manera. ¿Amén? Así que por ahora vamos a terminar acá, pero vamos a hacer una oración, hermano, para que en esta mañana todos nosotros, los que quieran esa activación profética, la puedan recibir, amén, la puedan recibir, porque sé que la unción profética, recuerden lo que yo les decía, que el canto profético, los que cantan, comiencen a fluir en eso, no lo cierren, no lo traben, no lo priven, porque nosotros le queremos dar libertad a eso, creemos, somos una iglesia que cree en esas cosas, que las anhela, que las desea, porque sabemos que son como brotes, como dijimos, como brotes del Espíritu, y esas aguas, hermanos, son preciosas. Dice la Biblia que los sedientos buscan esos brotes. ¿Vieron el pasaje que dice que no había palabra de Jehová en los tiempos del profeta? Dice que escaseaba la palabra de Dios, y era como algo feo, algo terrible. ¿A quién le gusta estar en un tiempo así? Pero qué lindo es estar en un tiempo profético, cuando la palabra de Dios nos escasea, cuando Dios nos habla. Eso es la bendición más grande, hermano, la bendición más... Busque la voz de Dios, busque al Señor, busque el rostro, claro, busque el rostro de Dios, busque la presencia de Dios. Pero eso no significa que Dios no lo vaya a hablar, porque nosotros estamos acostumbrados a esas cosas, estamos acostumbrados que Dios, hermano, habla. Dios, hermano, habla. Así que lo queremos anunciar a los cuatro vientos, que esa es la diferencia con cualquier otro Dios que se pueda presentar en la tierra diciendo que es un Dios. No, hermano, acá nosotros tenemos la prueba más grande. Le decimos a todas las naciones de la tierra que Dios nuestro es un Dios como no hay en ninguna tierra. El Dios nuestro anuncia el porvenir. ¿Qué Dios tiene tú? ¿Anuncia el porvenir? No, bueno, mi Dios sí. Gloria a Dios. Ese es nuestro Dios, hermano, ese es tu Dios. Esa es la diferencia, que nadie iguala a nuestro Dios, nadie lo iguala, hermano. Así que usted tiene un Dios tan grande que nadie lo iguala, nadie anuncia el porvenir, no hay nadie que pueda anunciar el porvenir. Solamente el enemigo puede imitar eso, dando falsas
profecía a la gente, pero el único que sabe a ciencia cierta, que informa veraz lo que va a pasar, el Señor, hermano. Por eso crea las profecías de la Biblia, crea que Cristo va a venir, crea que todo eso que fue anunciado va a pasar. Amén. Así que le invito a que se ponga de pie, hermano, esta mañana. Así ya estamos terminando. Pero sí, antes, hermanos, quiero que tenga unos minutos. Le pedimos, por favor, para que usted aproveche esta oportunidad que Dios nos da como iglesia. Que aproveche este lugar también que Dios nos está dando, donde hay un lugar donde se recibe la palabra y el ministerio profético, donde se recibe un lugar y donde yo siempre le clamo al Señor que nos haga fluir en esos ministerios proféticos, porque yo sé que lo que necesita la gente es voz de Dios. No es voz nuestra como seres humanos. Siempre le digo, Señor, lo que hoy vinieron a buscar es tu palabra. Lo que hoy vinieron a buscar es a ti. Le necesitan, Señor. Argentina te necesita. Y yo siempre le digo al Señor, manifestate a la gente. ¿Cuánto te necesitan, Señor, en Argentina? ¿Cuánto te necesitan? Usanos para ser tu voz, usanos para ser vocero, hermano. Que si tú crees en esto, Dios te va a comenzar a poder confiar tantas cosas para que tú puedas ser vocero de Él. Amén. ¿Cuántos quieren ser voceros del Señor? ¿Cuántos quieren que Dios use sus vidas para ser brotes para otros, ser como fuente que comience a brotar lluvias de bendición para otros? Señor, en esta mañana te doy gracias por esta palabra. Señor, te doy gracias porque lo que tú haces, eres un Dios profético, eres un Dios que te manifiesta, que anuncias el porvenir, Señor. Yo no sé el futuro de cada uno de nosotros, yo no puedo conocer